de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis iniciando el capítulo 17. Recordemos un poco lo que hemos visto en el capítulo anterior. Lo que hemos visto es en cierto sentido una falta de fe en Sara y en Abraham. ¿Por qué hay una falta de fe? Porque Sara y Abraham, y pongo a Sara primero porque ella es la que inicia esta acción, mueve a Abraham a acostarse con su esclava egipcia llamada Agar para ayudar a Dios, entre comillas, y traer la descendencia que Dios le prometió desde Génesis capítulo 12. Han pasado un montón de años, han pasado 10 años desde que Dios le prometió a Abraham darle una descendencia sobreabundante. No ha sucedido nada, así que Sara, siendo estéril, anima a Abraham a acostarse con su esclava para adoptar luego a ese hijo y en cierto sentido ayudar a Dios en la promesa que Él les dio. Vamos a ver el capítulo de hoy, o en el capítulo de hoy, si es que llegamos a los versículos finales, que la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara no se va a cumplir por medio de este primer hijo, que se llamó Ismael, o que se llama Ismael, sino que Dios le va a dar la promesa, tal cual Él se la cumplió por medio de Sara, y por medio de este hijo que va a nacer de ella, que se va a llamar Isaac. Así que vamos a iniciar el capítulo 17 viendo varias cosas. Vamos a tratar de avanzar sacándole el jugo a cada versículo, así que no estoy 100% seguro si acabaremos el capítulo, pero vamos a arrancar de una vez para ver qué es lo que sucede luego de que Ismael nace. Recordemos que Agar quedó embarazada, tuvo que huir al desierto, Dios la manda de vuelta y luego nace su bebé que se llama Ismael, que es hijo de Abraham, pero no es hijo de Sara. Vamos a ver qué pasa a continuación en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Creo que nos vamos a quedar solamente en el primer versículo. Dice lo siguiente: Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Bueno, vamos a detenernos acá para aclarar varias cosas y para tratar de aplicar algunas cosas importantes. Lo primero es que del capítulo 16 al capítulo 17 han pasado 13 años. Abraham ahora tiene 99 años de edad. Si ustedes leen los versículos finales del capítulo anterior, cuando nace Ismael, Abraham tiene 86 años. Han pasado 13 años. Han pasado un montón de años. Y acá vemos la primera cosa, que aún habiendo pasado 13 años más, 23 años en total, aún no nace Isaac. Aún Dios no ha respondido o no ha cumplido la promesa que le hizo a Abraham de tener un descendiente. Por lo tanto, en estos 13 años, lo más probable es que Abraham, Sara, Agar, Ismael tengan claro en sus mentes de que el descendiente prometido realmente es Ismael, que realmente lo que hicieron Abraham y Sara estuvo correcto, estuvo bien. Porque han pasado 13 años y Dios no ha dicho nada. Ha habido un silencio absoluto, pero ahora, luego de 13 años desde el nacimiento de Ismael, Dios se le aparece visiblemente a Abraham y se presenta ante él. Y acá hay una cosa que quiero remarcar esta mañana, que puede ser importante de nosotros o para nosotros meditar, y es la siguiente. Hay veces que, como en el caso de Abraham, pueden pasar un montón de años donde nuestra vida y nuestra devoción a Dios y nuestra relación con Él es sencilla. Es en cierto sentido sin bombos y platillos, sin manifestaciones poderosas de la presencia de Dios, como en el caso de este capítulo, donde Dios se le está apareciendo literalmente, visiblemente a Abraham. Es una aparición del Señor, debe haber sido algo muy llamativo para Abraham. ¿Y qué sucede? Que han pasado 13 años donde Dios no le ha hablado nada a Abraham, donde Dios no se ha manifestado de esa manera, y me puse a pensar en lo siguiente. A veces nosotros en nuestra cultura cristiana pensamos que solamente Dios está a favor de nosotros o que estamos caminando bien con Dios si tenemos esas apariciones poderosas del Señor. En buena cuenta, cuando cae fuego del cielo es que Dios nos está bendiciendo y que Dios realmente está agradecido y complacido con nosotros. Pero cuando Dios aparentemente guarda silencio, es como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que no tiene cuidado o que realmente nosotros estamos mal con Él. Y empezamos a ver las manifestaciones externas de Dios como lo único importante.
Por lo tanto, siempre vamos a buscar las emociones, siempre vamos a buscar las manifestaciones visibles de Dios. Y si no sucede eso, es que Dios no está presente. Es como que estamos mal con Dios. Y tenemos que recordar que no es así. Cuando Abraham estuvo en estos 13 años desarrollándose en su día a día con Sara y su familia, Dios estuvo con él. Dios estuvo velando por él. Dios estuvo cuidando de él y Dios estuvo cumpliendo sus promesas en él. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender para iniciar es que los tiempos de supuesto silencio de Dios no significa que Dios nos haya abandonado, no significa de que Dios no esté velando por nosotros. Él está ahí, pero Él tiene sus tiempos para hablarnos de una manera poderosa y potente y llamativa, pero también para hablarnos en una apacible voz. Me hace recordar el evento de Elías, cuando el profeta Elías está escondido en una cueva y de repente aparece como una especie de torbellino de fuego, como un huracán. Y aparecen varias manifestaciones muy poderosas y muy visibles. Un terremoto, o sea, aparecen cosas increíbles, pero Dios no estaba ahí. Pero de repente aparece una suave y delicada voz. Y es ahí donde Dios estaba. Muchas veces en nuestra vida es así. No solamente Dios está en lo llamativo, en lo que se siente poderoso y que nos lleva a las lágrimas y que en cierto sentido sentimos bombos y platillos, sino también Dios está en esa cálida y sencilla voz que nos habla a nuestros corazones. Por lo tanto, no busquemos las emociones como validación de que Dios está con nosotros, porque Dios está así en lo llamativo y poderoso, pero también en esos años donde Él simplemente está velando por nosotros y cumpliendo sus promesas. Y podemos clamar a Él, y aunque no aparezca nada llamativo, Dios está ahí con nosotros. Eso es importante de entender. Generalmente los movimientos, sobre todo pentecostales, giran mucho en torno a lo llamativo, a lo poderoso, cuando Dios también está en lo sencillo, en lo delicado, en lo apacible, en el silencio. Así que es importante de entender que Dios estuvo con Abraham en esos 13 años de silencio. Quería remarcar eso. Ahora, Dios se le aparece a Abraham, habiendo pasado 13 años. Abraham quizás pensando de que todo lo que hizo con respecto a Agar e Ismael está bien. Y Dios se presenta a Abraham diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso. La palabra para todopoderoso es el Shaddai. Y la palabra el Shaddai es una representación de Dios como Él se nombra en este momento. Nos habla de alguien que es todopoderoso, nos habla de alguien que es en cierto sentido suficiente, es también el sustentador, y eso es lo que engloba la palabra el Shaddai. Hay algunos que ven el Shaddai como alguien que está mostrando su poder a través de sus pechos, como alguien poderoso, pero también de alguien que sustenta como una mujer por medio de sus pechos a sus hijos. La traducción al griego del Antiguo Testamento lo traduce como Pantocrátor, el Shaddai como Pantocrátor, que significa todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Él. Él es suficiente, Él es el sustentador, no hay nada que escape de sus manos. Y así se presenta Dios a Abraham. Abraham se postra en tierra cuando se le presenta a Dios de esta manera. Creo que cualquiera de nosotros haría exactamente eso. Pero Dios no solamente se manifiesta como el Todopoderoso, sino también le da una frase muy importante para meditar esta mañana. Dice lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Esta frase, anda siempre delante de mí y sé perfecto, la traducción en el original debería ser así: si tú andas siempre delante de mí, serás perfecto. Esa es la idea en el original. Vuelvo a repetirlo. Dios le está diciendo a Abraham: si tú caminas conmigo, si tú andas delante de mí, serás perfecto. La palabra perfecto tiene la idea de completo. Y acá hay una verdad que ya hemos visto en el libro de Génesis desde los capítulos anteriores y que quiero remarcarla para continuar la lectura. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es: Abraham, si tú caminas conmigo, vas a ser perfecto. En caminar conmigo o en el caminar conmigo, tú encuentras la perfección. Tú encuentras tu satisfacción. Tú eres completo, tú llegas a ser completo cuando caminas conmigo. Esa es la idea de Dios al transmitirle esta frase a Abraham. ¿A quién hemos visto en el Antiguo Testamento en los primeros capítulos caminando con Dios y por lo tanto ser completo, encontrar la perfección, la satisfacción en Él? Por ejemplo, en el patriarca Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y eso es algo que nosotros siempre encontramos a la luz de la Escritura. Dios desea que nosotros caminemos con Él.
Y cuando caminamos con Él, vamos a encontrar en Él todo lo que necesitamos. Él es suficiente. Y es la voluntad de Dios que tú camines diariamente con Él. Alguien podría preguntar, Horacio, ¿qué significa caminar con Dios? Es simplemente creer en Él, depositar tu fe en Él y seguirlo. Eso significa caminar con Dios. Ser obediente a lo que Él te manda, ser fiel a Él y tener una relación íntima con Él, de comunión con Él, de amistad con Él. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Y Dios le está diciendo a Abraham, si tú caminas conmigo, vas a ser perfecto, vas a ser completo. En el caminar conmigo encuentras esa totalidad, esa satisfacción. Eres completo en mí. Y eso es un deseo que Dios tiene para nosotros hoy. Podríamos decir lo siguiente, Dios nos está diciendo lo mismo que Él le dijo a Abraham esta mañana. Yo soy el Dios Todopoderoso. Si tú caminas conmigo, vas a encontrar en el caminar conmigo lo suficiente. Vas a encontrar todo en eso. Camina conmigo, por favor. ¿Cómo caminamos con el Señor? Primero decidiendo seguirlo a Él, que Él sea nuestro Dios, y empezando a seguirlo diariamente. Eso pasó en la vida de Enoc, eso pasó en la vida de Noé, y ahora Dios le está diciendo eso a Abraham. Por eso en Génesis capítulo 15 que vimos, en el versículo 6, y Abraham le creyó a Dios, y esa fe le fue contada como justicia. Abraham es justo por haber creído, por haber caminado con el Señor. Así que es algo muy importante de entender para nosotros esta mañana. Es ahí cuando caminas con Dios donde encuentras todo. Él es suficiente. Así que te animo a caminar con Él todos los días de tu vida. Y es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Bueno, vamos a ver ahora cómo responde Abraham y cómo sigue la conversación, habiendo marcado ya estas dos aplicaciones. Versículo 2. Dios continúa y le dice, yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro, y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Bueno, acá sucede algo hermoso. Dios le cambia el nombre a Abraham. Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Alguien podría preguntar, Horacio, pero esto ya lo hemos visto en el capítulo 15. Dios estableció su pacto con Abraham cuando partieron los animales y Dios pasó en medio de ellos. ¿Por qué Dios establece aparentemente otro pacto? Y lo que muchos estudiosos llegan a concluir es que en cierto sentido es el mismo pacto, pero en cierto sentido es otro rostro del mismo pacto. Es, por así decirlo, otra faceta del mismo pacto. La faceta que hemos visto en el capítulo 15 se enfoca en la tierra. Dios le promete toda la tierra prometida para sus descendientes, para Abraham. Se enfoca en la extensión de la tierra. Pero en este lado, en esta faceta, en esta cara del pacto, Dios está especificando más bien la abundancia de la descendencia. Dios le está diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. De ti van a salir naciones y van a salir reyes también. Y yo voy a establecer mi pacto contigo y con tu descendencia para siempre. Es más, Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Dios le cambia el nombre a Abraham. Y esto es bien bonito, ¿por qué? Porque en cierto sentido el nombre de Abraham era un nombre que llevaba en sí mismo vergüenza para él. Porque Abraham significa padre exaltado. Alguien le podría preguntar cuando recién conoció a Abraham, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Abraham. Ah, mira, padre exaltado. ¿Cuántos hijos tienes? Y Abraham tenía que agachar la cabeza y decir, no tenemos hijos. Mi esposa es estéril. O sea, era en cierto sentido una contradicción su nombre. Era padre exaltado, pero no tenía hijos. Pero ahora Dios le está diciendo, voy a establecer mi pacto contigo, Abraham. Pero ya no va a ser tu nombre Abraham. Ahora va a ser tu nombre Abraham, que significa padre de muchas naciones o padre de naciones. Dios le está cambiando el nombre, mostrándole su promesa y qué es lo que va a hacer a través de Abraham y sus descendientes. Me encanta eso porque, remarquemos otra cosa bien bonita, que nosotros le hemos estado estudiando en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, cuando estudiamos Apocalipsis en las noches,
¿Qué hemos visto? Hemos visto que, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, Dios le da una promesa para todos los cristianos. Y en esa promesa Dios le dice que a los vencedores les va a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Una de las cosas que vemos a la luz de la Biblia es que a Dios le encanta cambiar el nombre. ¿Por qué Dios cambia el nombre y por qué Dios nos cambiará el nombre cuando Él vuelva por nosotros? Porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios está haciendo una obra en Abraham, en confiar en Él, en hacer de Él un padre de muchas naciones. Y es por eso que Él cambia el nombre, por lo que Dios está haciendo en Abraham. Vamos a ver más adelante con uno de sus descendientes que se llama Jacob, que Dios le va a cambiar el nombre a Israel. Vemos en el Nuevo Testamento que un hombre en cierto sentido voluble, un hombre volátil como Simón, va a ser cambiado su nombre a Pedro, alguien estable como una roca. Y por lo tanto, cuando Dios cambia nuestros nombres, es la obra que Él está haciendo en nosotros, lo que ese nombre significa. ¿Qué nombre tendré yo? ¿Qué nombre tendrán ustedes? Cuando el Señor venga por nosotros, lo sabremos en ese momento. Pero va a tener que ver mucho con la obra que Dios está haciendo contigo y conmigo en estos momentos. Me gusta porque algo que siempre repito cuando hablo del cambio de nombre es que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, dice que nosotros somos el poema de Dios. Dice Pablo porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me encanta ese verso porque la palabra para hechura suya, que nosotros somos hechura suya, es poema. En griego es poema. O sea, nosotros somos el poema de Dios. Dios está escribiendo en nuestras vidas su poema, nosotros somos su poema. Por lo tanto, ese nombre final que tendremos, que Él nos lo va a cambiar y nos lo ha prometido en las cartas a las 7 iglesias, es un nombre que va a tener que ver mucho con el trabajo que Él está haciendo hoy, ayer y mañana con nosotros. Así que Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham ya no vas a ser llamado Padre exaltado, sino Padre de muchas naciones, porque yo te lo he prometido y lo voy a cumplir. Y me encanta también, ya para seguir avanzando, que Dios le dice a Abraham lo siguiente: Abraham, a ti y a tu descendencia le daré toda esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y algo que yo les dije en los capítulos anteriores es que el hecho de que Dios le haya prometido a Abraham directamente a ti y a tu descendencia darle la tierra prometida, significa que Abraham tiene que resucitar. ¿Cómo es eso, Horacio? ¿Por qué dices que Abraham tiene que resucitar? Porque Abraham nunca heredó la tierra prometida. Dios le prometió a Abraham darle la tierra prometida y no pasó, porque Abraham murió. Abraham vivió en la tierra prometida como peregrino, esperando la promesa de Dios, pero falleció. Por lo tanto, Abraham tiene que resucitar para heredar esa tierra porque Dios se lo ha prometido. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por eso cuando nosotros leemos pasajes sobre los últimos tiempos, las profecías de lo que pasará, vemos que el Señor va a establecer su reino en la tierra prometida y Abraham resucitará junto con los justos para heredar las promesas que Dios le hizo a los patriarcas y a la nación de Israel. Así que eso es lo que esperamos y eso es lo que está esperando Abraham, la resurrección para heredar las promesas que Dios le hizo en este momento. A ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Así que eso es el reino que esperamos y el reino que clamamos nosotros los cristianos hoy. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el Señor cumpla de una vez por todas las promesas que Dios le hizo a los patriarcas de darle toda esa tierra por herencia. Así que Dios está estableciendo su pacto con Abraham de esa manera. Esa tierra va a ser de Abraham y de sus descendientes por promesa de Dios. Ahora, alguien podría preguntar, me vienen muchas cosas a la cabeza, pero tengo que tratar de resumirlas. Alguien podría decir, Horacio, pero nosotros no somos descendientes de Abraham. Nosotros somos gentiles. Nosotros también vamos a heredar, en cierto sentido, esas promesas. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos es que los descendientes verdaderos de Abraham, en cierto sentido, son los descendientes espirituales. Son aquellos que, al igual que Abraham, pusieron su fe en el Señor. Él es el padre de la fe. Y todos los que hemos sido creyentes o los que somos creyentes como Abraham, heredaremos sus promesas. Somos sus descendientes espiritualmente hablando. Así que eso es algo que también nosotros esperamos y por eso podemos clamar, venga tu reino. Bueno, vamos a ver ahora, dadas estas promesas de Dios a Abraham, ¿qué es lo que Dios sigue hablando? Porque Dios tiene mucho por decir todavía.
Así que vamos a ir leyendo hasta cuando alcanzamos los versículos. Déjenme ver. Versículo 9. Dice lo siguiente. Dios también le dijo a Abraham: tú por tu parte guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes, en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa, como los comprados por dinero a cualquier extranjero y que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Bueno, como siempre el tiempo vuela y vamos a quedarnos hasta aquí en el capítulo. Ahora Dios le está diciendo a Abraham lo siguiente: mira, ese es el pacto que yo he establecido contigo, te prometo a ti y a tu descendencia la tierra de Canaán como herencia, pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Tienen que marcar una señal de este pacto que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Cuál es la señal? La circuncisión. Abraham, tu descendencia y tú tienen que circuncidarse. A partir del 8º día de nacido, todo varón de tu familia, de tu casa, sea esclavo comprado, sea extranjero que vive entre ustedes, tendrá que ser circuncidado. Y todo aquel que no sea circuncidado será expulsado de tu pueblo. Así que Dios está estableciendo la señal del pacto con Abraham, que es la circuncisión. Y quiero remarcar algo bien importante. La circuncisión, que es física en este pacto, nos habla de esta ruptura de la carne con el pueblo de Dios. Una de las cosas que también está mostrando la circuncisión es, en cierto sentido, la ruptura, en cierto sentido, de las siguientes generaciones o los descendientes de Abraham, ya que estamos hablando de un órgano reproductor, porque a través de la descendencia de Abraham va a venir alguien especial, va a venir el Mesías. Por lo tanto, este corte del prepucio en la circuncisión nos habla de una separación del mundo, de una separación de la carne y ser exclusivos para el Señor. Eso es lo que más o menos representaba físicamente. La circuncisión era algo común en el mundo de Abraham, pero acá Dios le está dando un simbolismo especial, un simbolismo elevado para su pueblo. Alguien, a través de esta forma de ver el pacto que hace Dios con Abraham, llegó a concluir de que, por lo tanto, al igual que Dios estableció su pacto con Abraham de una manera visible, nosotros los cristianos también deberíamos hacerlo de una manera visible y la equipara la circuncisión con el bautismo. Y acá quiero aclarar algo y con eso quiero terminar. Cuando nosotros vemos la práctica de la circuncisión, vemos que Dios se la manda a Abraham y a su familia. A todos los participantes del pacto, sean adultos o sean niños, Dios les manda circuncidarse. Algunos teólogos han llegado a extrapolar esta idea y transportarla al bautismo. Y cuando la transportan al bautismo, llegan a concluir que es válido el bautismo de infantes dentro de familias cristianas. Esto es un adelanto de lo que voy a hablar el día de mañana, porque vamos a profundizar un poco más en ese concepto y porque hay cristianos que bautizan bebés, por ejemplo, a la luz de este pasaje de Génesis capítulo 17. Pero eso lo vamos a dejar para mañana, porque el tiempo, como siempre, voló. Así que apliquemos y recordemos los primeros versículos sobre todo que hemos visto. Lo que el Señor desea de nosotros, que no busquemos experiencias llamativas, porque sí las hay, pero Dios también está en el silencio. Dios está en esos 13 años de silencio, Dios está con nosotros, Dios está velando por nosotros y cumpliendo sus promesas. Recordemos que Él es el Todopoderoso y que Él quiere que caminemos con Él para hallar satisfacción, para ser completos en Él. Y recordemos también que Dios desea darnos un nombre nuevo y que Él está trabajando con nosotros porque somos su poema. Así que déjate moldear por el Señor, porque Él tiene cuidado de ti y quiere hacer de ti una persona completamente distinta a la que eres hoy. Así que los animo a meditar en eso. Ya saben que pueden dejarme sus preguntas, sus dudas y comentarios, que a continuación voy a ir respondiéndolos en el transcurso del live. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.